Buena medicina, el corazón alegre. ¿Ok? Pero el espíritu triste seca los huesos. Hoy por hoy está comprobado por la ciencia médica que el 92% de las enfermedades tienen su origen en la mente. Los pensamientos negativos, cuando hay odio, cuando hay dolor, cuando hay rencilla, cuando hay depresión, cuando hay momentos difíciles, todos esos pensamientos inciden sobre las glándulas suprarrenales y estas a su vez sobre la hipófisis, trayendo un envejecimiento total de todo nuestro organismo. Pero si hay alegría, si hay gozo, si hay paz, trabajan nuestros órganos totalmente de una manera diferente. Ha sucedido en muchos lugares y sé que en este país también ha sucedido gente que llega a la desesperación, gente que no tiene a Cristo en su corazón y como consecuencia de ello llegan a lo que hoy llaman la ciencia el sótano 3. Hay gente que se quita la vida. Hubo una mujer de 55 años que dejó una nota, y en aquella nota que dejó escrita aquella mujer dijo: no soporto más. Y se quitó la vida. ¿Cuánta gente se ahorca? ¿Cuánta gente se envenena? ¿Cuánta gente llega a la desesperación y sencillamente termina acabando con su vida? ¿Qué fue lo que llevó a esas personas a ese estado? ¿Por qué esas personas llegaron hasta ese momento donde la desesperación los llevó a quitarse la vida? Inevitablemente el enemigo trabaja allí, ¿no? En llevarnos a la depresión, llevarnos a la tristeza, llevarnos al dolor y llevarnos inclusive a la locura. El diablo, hermanos queridos, vino para herir, destruir y matar. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El diablo quiere desquiciarnos. El diablo quiere llevarnos a la desesperación. El diablo quiere llevarnos a la locura. Pero Jesús quiere hacer la diferencia. Hermanos, el diablo quiere jugar con nosotros como el gatito juega con el ratón. Usted ve que el gato agarra un ratoncito y no lo mata de una vez. Empieza a jugar con él. Y yo veía al gatito cuando niño, y veo los gatitos por allí de los vecinos. Cuando agarran algún animalito, primero ellos empiezan a darle, le dan con la patita y lo sueltan. Y cuando el animalito piensa que ya se escapó, ¿qué sucede? Vuelve y lo agarra el gatito y le vuelve a dar, hasta que llega el momento en que se cansa de jugar, lo mata y se lo come. Eso quiere hacer el diablo con el ser humano. Primero empieza a jugar con el ser humano y juega y lo lleva a las drogas, lo lleva a la desesperación, lo lleva a la depresión y después el enemigo termina por asaltar y acabar la vida de aquella persona. Eso quiere hacer el diablo. Pero Jesús vino a establecer una diferencia totalmente opuesta a lo que el enemigo quiere hacer. El Señor es vida y quiere darnos vida. Y no vida esta vida que llevamos, una vida más allá de esta vida, porque es vida eterna. La vida que quiere dar el Señor Jesús es una vida eterna. Hermano, existen momentos en la vida en los cuales se desea la muerte. En las Sagradas Escrituras encontramos a hombres de Dios que desearon morirse en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de desesperación. Hay gente que dice: no puedo soportar ni un día más de soledad. No tengo amigos, no recibo cartas, nadie me llama por teléfono, no soporto más. Esas mismas palabras las dijo aquella mujer, Robin, de 55 años de edad, en Estados Unidos, y se quitó la vida. Pero en el registro sagrado encontramos hombres de Dios que también desearon morirse. Cuando vamos a la palabra de Dios, en el libro de Números, encontramos a un Moisés en el capítulo 11, verso 15, un Moisés que deseó morirse. Quiero leerlo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 15: si así lo haces tú conmigo,
yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés, un hombre de Dios, considerado el hombre más manso que pisó la tierra, hubo un episodio donde le dijo al Señor: Señor, quítame la vida, no quiero ver mi mal. Jonás, un hombre también de Dios, el evangelista por excelencia de todas las épocas, porque Dios nos ha traído a esta ciudad para predicar. ¿Y cuánta predicación hacemos? ¿Cuánta gente se le lleva la palabra? ¿Cuántos volantes se reparten? ¿Y cuántas personas están hoy acá? Pocos, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero Jonás, el evangelista por excelencia, Dios lo llamó a predicar a una ciudad tal vez más grande que Artigas, y toda la ciudad se arrepintió. Y sin embargo, un día Jonás, como hombre de Dios, también deseó morirse. Usted lo puede leer en Jonás 4:8. Jonás también deseó morirse, hermanos queridos, pero también el profeta Jeremías, un profeta del Señor, también en el libro de Jeremías, capítulo 20, 14 al 18, encontramos que Jeremías también un día se sintió tan mal que deseó la muerte. Y miren cómo dice el registro sagrado: pero actué por causa de mi nombre, para que éste no se infame a vista de las naciones, delante de cuyos ojos lo saqué. Jeremías 20. Dice el registro, estaba leyendo Ezequiel: maldito es el día en que nací, dijo Jeremías. En el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi madre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Y oiga gritos de mañana y voces al mediodía: ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiese sepultado, y su vientre un embarazo perpetuo? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo, para ver dolor. Y mis días se gastan. Y se gastan en afrenta. Hermanos, esa fue la experiencia del profeta Jeremías. Y muchas veces podemos pensar: bueno, Jeremías cuestionó a Dios. Hermanos, un día en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, verso 4, encontramos también a un profeta llamado Elías, que también deseó morirse. Quiero leerlo. Capítulo 19, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Hermanos queridos, encontramos en el registro sagrado hombres de Dios que pasaron por circunstancias tan difíciles que desearon también morirse. A partir de ahora vamos a llamar, como llamó nuestro hermano Arnaldo esta conferencia, sótano. Sótano 3, a esos resultados donde llegó el ser humano cuando cayó en la desesperación. Y por eso se tituló esta conferencia Peligro en el sótano 3. Hermanos, hay ciertos síntomas que indican cuando hay depresión, cuando hay problemas, cuando tú y yo tenemos sensación persistente de tristeza o vacío, estamos entrando en depresión. Cuando hay pérdida de interés en las actividades comunes, estamos entrando en depresión. Cuando hay fatiga persistente, hermanos queridos, tenemos que tener cuidado porque estamos entrando en depresión.
Cuando hay problemas para dormir, cuidado, podemos estar entrando en depresión. Y la solución no son los calmantes. La solución no es esa. Dificultades para concentrarse y tomar decisiones. Tenemos que tener cuidado, porque podemos estar entrando en depresión. Sentido de inutilidad, nos sentimos inútiles, yo no sirvo para nada, cuando en realidad somos valiosos delante del Señor. Tenemos que tener cuidado porque estamos entrando entonces en depresión. Cuando llegan esos pensamientos diabólicos de suicidio, hay gente que quiere quitarse la vida porque está desesperada, porque cree que no sirve para nada, porque se siente fatigada, porque se siente con problemas. Entonces dice, me voy a quitar la vida. Jóvenes de 14, 16, 18 años llegan a la desesperación y quieren quitarse la vida. Cuando entramos en llanto irreprimible, entonces estamos teniendo síntomas de depresión. Y hermanos, la depresión cobra un alto costo. Pero tenemos un Dios amante. Un Dios, hermanos queridos, que no quiere que sucumbamos en las garras de la depresión. La gente deprimida, hermanos, invariablemente hace tres cosas para deprimirse aún más. Y esto por lo general convierte en un caso de melancolía, en depresión severa, descendiendo 3 etapas o 3 sótanos. Tenemos un Dios maravilloso que no quiere que tú y yo caigamos allí. Pero hermanos, el diablo está trabajando en una sociedad tan deteriorada, en una sociedad donde no hay trabajo, en una sociedad donde el desempleo es galopante y la gente empieza a desesperarse porque empieza a no haber alimento en casa. En una sociedad donde la violencia cada vez está más terrible y la gente empieza entonces a pensar en qué va a ser de mi familia y empezamos a entrar en esos síntomas de depresión. Hermanos, cuando hablamos del sótano 1 para llegar al sótano 3, el ser humano tiene que caer primero en etapas de depresión. Y cuando hablamos del sótano 1 hablamos de la inacción. La gente empieza a no hacer nada, se tornan pasivas. Es comprensible, tal vez, por supuesto, la depresión por lo general nos roba la energía. Nada parece tener valor. La depresión hace sentir a la persona desdichada y perdida. Y por eso empieza la inacción. ¿Y saben qué dice el registro sagrado? Que la mente ociosa es taller de ¿qué? Es taller del diablo. Cuando tú y yo dejamos de hacer algo, no estamos activos haciendo algo, el enemigo toma nuestros pensamientos y nos induce entonces ¿a qué? A que cause la muerte en nuestras vidas, que nos vayamos al suicidio. Por eso tenemos que estar siempre activos haciendo algo. En casa siempre hay mucho por hacer. En el trabajo hay mucho por hacer. Y si no tienes nada que hacer, busca ocupar tu mente en algo. Lee un buen libro, lee la palabra. Sal a repartir, comparte con tus vecinos. Pero no te quedes en la inacción, porque la inacción nos lleva a la desesperación y la desesperación nos puede llevar a la locura. Dice el libro Mente, Carácter y Personalidad. El cuerpo entero está diseñado para la acción, no para la inacción. Nuestro cuerpo, hermanos y amigos queridos, está diseñado para la acción. Dios nos hizo entes moralmente libres, pero para que estemos activos. No es como dice aquella canción que Dios dio el trabajo como castigo. El trabajo Dios lo ha dado como una bendición para que tú y yo estemos activos haciendo algo. La inacción es causa fecunda de enfermedades, dice el mismo libro Mente, Carácter y Personalidad. Cuando tú y yo no estamos activos haciendo algo, la misma inacción nos lleva a la enfermedad. Por eso hay tantas enfermedades. Porque la gente ha quedado inactiva sin hacer nada. Hay mucha ociosidad. Y una de las causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra era la inactividad. La gente ociosa. Y miren nuestra sociedad, cómo está hoy. La gente ociosa. La gente se conformó con recibir una ayuda del sistema en el lugar donde estemos. Y con eso nos conformamos y nos quedamos inactivos. Y esa inacción nos está llevando
a pasar a una segunda parte, por decir algo, al sótano 2. No nos sumerjamos, hermanos, en la inacción. Si nos sumergimos en la inacción, vamos a caer en la desesperación, en la depresión. Y eso empieza a apoderarse de nosotros al punto que podemos llegar a la locura. Quiero que leamos en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12 y 13, porque lo importante es buscar una salida positiva. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, Dios nos está invitando a ocuparnos. Y también dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuántos seres humanos hoy se preocupan por la salvación? Pocos nos estamos preocupando por nuestra salvación. Estamos preocupados por tener una buena casa, un buen empleo, un buen auto, una buena compañera, pero no nos estamos preocupando por nuestra salvación. Y el tiempo se está yendo ahora a la eternidad. No retengamos lo que a Dios le pertenece. ¿Y qué le pertenece a Dios? Hermanos queridos, nuestras vidas le pertenecen al Señor. Dice el apóstol Pablo, escribiendo en una de sus epístolas, que le pertenecemos al Señor por creación y por redención. Doblemente le pertenecemos al Señor. ¿Qué estamos esperando para tomar decisiones inequívocas para avanzar para la gloria del Señor? Estamos preocupados por las monedas todavía. Estamos preocupados por los pesos y no por nuestra salvación. Hermanos queridos, el Señor dice que es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es la alternativa, hermanos? Proverbios 16:3 nos dice claramente la palabra de Dios también. Quiero que lo leamos. Proverbios 16, verso 3. Miren cómo dice la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomendemos a Jehová nuestros caminos, nuestras obras, y el Señor va a afirmar nuestros pensamientos. Cuando llegue el pensamiento negativo, cuando llegue la soledad, cuando llegue la depresión, cuando llegue la tristeza, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará y afirmará tus pisadas. Vayamos al Señor confiadamente. Hermanos, cuando la persona no sale de la inacción, llega al sótano 2. Y cuando llega al sótano 2, la persona empieza a aislarse. Y cuando la persona empieza a estar en el aislamiento, cuando esa persona deprimida empieza a aislarse, en vez de hacer para salir de allí, lo que hace es para deprimirse aún más. Y empieza a alejarse de las demás personas. Permanece en cama, no desea salir de la casa. Y cuando la persona se siente melancólica, simplemente no quiere ver a nadie. Pero este aislamiento a menudo significa un problema. No podemos, hermanos. No podemos estar inactivos. No podemos aislarnos. Dios nos hizo seres sociables. Seres humanos sociables para poder estar entonces no en el aislamiento. ¿Cuál es la alternativa? Hermano, buscar a alguien que pueda entender nuestros problemas. No solamente un amigo. Tenemos que buscar a Dios que entiende nuestros problemas. Y cuando vamos a la palabra de Dios, entonces encontramos que el Señor nos invita. Vamos a leer en el libro de Hebreos 3:13, primera parte. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos que animarnos unos a otros. Tenemos que exhortarnos unos a otros. No podemos caer en el aislamiento. Tenemos que ponernos en las manos del Señor. Y cuando nos ponemos en las manos del Señor, entonces
el Señor viene en nuestro auxilio. Hermanos, cuando el ser humano cae en la inacción, cuando el ser humano cae en el aislamiento, entonces llega al sótano 3 y llega a tener esos pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos pueden llevar a la persona a la desesperación. La última cosa negativa que una persona que lucha contra la melancolía hace y agrava su situación es quedar atrapado en la maraña de los pensamientos negativos. Y ahí entonces viene el problema. ¿Y qué sucede? Nos decimos a nosotros mismos que nadie nos ama. Nos decimos que nuestro trabajo es horrible. Nos decimos que nada vale la pena. Y son solo pensamientos negativos y no buscamos una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Podemos cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestra perspectiva. Y vamos entonces al registro sagrado del versículo 22 de Proverbios 17. El corazón alegre es medicina a los huesos. Pero el espíritu triste, ¿qué pasa? Seca los huesos, hermano. Dios nos está invitando a salir de esa depresión. Dios nos está invitando a salir de esos pensamientos negativos. Y el Señor entonces nos dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Y Filipenses 4:4, la palabra de Dios nos dice claramente, dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. El creyente, Dios lo está mandando a estar gozoso, a estar regocijado. Dice, regocijado en el Señor, ¿cómo? Ayer. No, regocijado en el Señor siempre. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Dios no nos prometió que no íbamos a pasar por momentos difíciles en medio de este tenebroso mundo. Pero sí prometió que en los momentos difíciles Él iba a estar con nosotros. Porque dice el Salmo 23 que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado, ¿qué van a infundirnos? Aliento. Van a infundirnos aliento. El Señor quiere infundirnos aliento. El Señor quiere darnos fortaleza. Pero hermano, entonces tenemos que ponernos en las manos de Dios. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. En lugar de abrazar las antiguas ideas, pensaríamos así. Tengo algunos amigos que cuidan de mí. Hay algo en mi trabajo que podría ser desafiante y gratificante. La vida está llena de posibilidades. Pero no te encierres en la inacción. No pienses que no puedas. No pienses que nadie se interesa por ti. Piensa en que por lo menos hay algunos amigos que cuidan de ti. Piensa que hay algo en tu trabajo que podría ser desafiante y gratificante. Hay algo en la vida que vemos que está lleno de posibilidades. Y entonces, hermanos, debemos ascender de ese sótano 3 donde estamos. Miren que dice el registro, muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimientos de culpabilidad y desconfianza, menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. ¡Qué libro maravilloso! Ministerio de Curación. No hay causa de enfermedad tan fructífera como la depresión, la lobreguez y el pesar. Hermanos, la depresión acaba con el corazón, acaba con los pulmones, acaba con tu sistema circulatorio, acaba con tu sistema digestivo, acaba con todo. La depresión ha llevado a millones de personas en los Estados Unidos a la muerte. Millones de personas en Francia, millones de personas en distintos países. Y este país no es la excepción. No es la excepción, perdón. Donde miles de personas están deprimidas y se están yendo a la muerte. Y no hay causa de enfermedad tan fructífera como la depresión. El corazón alegre es medicina a los huesos. Piense positivamente. Piense que tiene un Dios maravilloso que se interesa en cada uno de nosotros. Ascendamos, hermanos, de ese sótano 3 donde hemos caído. Debemos ascender de allí. ¿Cómo generar algún tipo de pensamiento positivo cuando estamos en el sótano 3? Nuestro buen Dios, hermano, nos ha dado precisamente muchas afirmaciones positivas en su palabra. Vamos a leer algunas citas de ellas. Segunda de Corintios, capítulo 2,
verso 14. Miren cómo dice la palabra de Dios. Quiero leerlo en 2 de Corintios, verso 2. Verso 14 dice: mas a Dios gracia, el cual hace siempre, nos lleva en triunfo en Cristo y manifiesta la fragancia de su conocimiento por nosotros en todo lugar. ¿Qué hace el Señor? Hermanos, nos lleva siempre en triunfo, en olor, fragancia. La fragancia de su conocimiento quiere inundar nuestras vidas. Y cuando vamos al libro de Efesios, Dios quiere ir más allá de nuestra petición. Dios quiere darnos más de lo que nosotros muchas veces queremos. Y cuando vamos a leerlo, Efesios, el libro de Efesios, dice la palabra de Dios, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Jesús es poderoso y quiere hacer mucho más abundantemente las cosas de lo que le pedimos. No creemos en un Dios que está muerto. Creemos en un Salvador que está vivo. Murió, pero al tercer día resucitó y hoy está en el tercer cielo, intercediendo por nosotros. Y el libro de Romanos, del capítulo 5, verso 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos 5:5 dice la palabra de Dios: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. La esperanza, hermanos, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Seamos como el águila. El águila, aunque le toca muchas veces pasar por momentos difíciles, sobrevuela sobre las alturas. Y de las alturas puede hacer maravillas. Dios quiere que seamos como las águilas, y por eso uso ese símil allá en la palabra de Dios, donde el Señor dice que quiere que nos renovemos, que nos rejuvenezcamos como el águila. Pero muchas veces nos pasa como aquella historia de aquella fábula de aquel granjero que mientras que buscaba leña escuchó unas detonaciones y al seguir caminando encontró un águila muerta. Algún cazador furtivo era el responsable de ese hecho. Y cerca del cuerpo de aquella águila observó un risco en el cual difícilmente se divisaba algo que podía ser el nido del águila. Tomando la decisión aquel granjero de verificar si había algún polluelo, subió la peña, pero solo encontró un huevo cálido. Lo tomó con cuidado y lo llevó a su granja. Y allí lo colocó debajo de una gallina que estaba cloaca, que empollaba, y los días pasaron y salieron los pollitos. Son muy bonitos. Por último salió el aguilucho. Estos no son nada atractivos, no tienen plumas, sus cabezas son muy grandes. Los pollitos al verlos exclamaron: ¡qué feo! Los días transcurrieron y nuestro aguilucho debió aprender todo lo referente a las leyes del gallinero. La gallina y el gallo no deben volar más de 2 metros de alto. Debió aprender a escarbar con sus patas y picotear el suelo. Lamentablemente, cuando escarbaba, ensuciaba a todos sus hermanos. Estos molestos fueron a quejarse con mamá gallina. No queremos jugar con nuestro hermanito. Él no sabe jugar y además es muy feo. Nuestro amigo aguilucho comenzó a sentirse muy triste y descendió al sótano 1. Empezó a quedarse inactivo. Ya no escarbaba con sus patas, ya no quería comer, ya no quería salir del patio. Y entonces procedió a descender al sótano 2, al aislamiento. Primero entró en la inactividad el pobre aguilucho. Luego entró ¿en dónde? En el aislamiento. Y cuando entró en el aislamiento no quería estar cerca de las otras aves del corral,
no quería abrir el pico para nada y apenas para suspirar. Sin darse cuenta, descendía al sótano 3. Empezó a tener pensamientos negativos, el pobre aguilucho. Y los pensamientos negativos embarcaron su mente y empezó a decir: nada tiene sentido, no me quieren, no valgo nada. Y el pobre aguilucho, estando en esos pensamientos, escuchó un sonido que hizo vibrar su corazón. Y el sonido volvió a repercutir misteriosamente en su corazón. Y su corazón empezaba a latir más fuerte. Sus plumas se erizaron. Era un pillido que por algunas circunstancias misteriosas le resultaba familiar. Salió al patio y vio a las alturas el vuelo de un ave majestuosa. Por allí preguntó emocionado al gallo que era anciano, el anciano del corral: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hace? Y el anciano del corral le contestó sereno: es un águila, es un ave brillante, pero tú perteneces a la familia de las gallinas. Aquí se vuelve tu lugar. Y ese día volvió muy inquieto al lugar donde se había retraído. No estaba dispuesto a permanecer en el sótano 3 por más tiempo. Y en el siguiente día, muy temprano, volvió a escuchar aquel pillido y salió al patio y extendió las alas 2 metros de envergadura. Dirigió su vista al cielo y enseguida todas las aves del corral empezaron a murmurar al ver que comenzaba a batir sus alas. Comenzó a ascender 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metros, 1,80 centímetros. Y todo el corral se alborotó al ver que la expectativa crecía. 2 metros empezó a volar aquel aguilucho. Y enseguida gritaron todos: ¡hasta allí! ¡De allí no pasa! ¡No puede hacerlo! Pero el aguilucho siguió ascendiendo 4, 10, 15, 20 metros y encontró el aire caliente que eleva. Y en ese momento la retina, la membrana que protege los rayos solares, el ojo del águila, se activó. Y allí nuestro amigo comprendió que no era una gallina, sino que era un águila. Estimados amigos y hermanos, yo no sé cuánto tiempo piensas seguir en el sótano 3, en caso de estarlo. No sé si ya te diste cuenta que tú no eres una gallina, que tú eres un águila. Que tú fuiste creado para volar alto y experimentar las alturas. Y lo triste es que muchas águilas están muriendo creyendo que son gallinas. Hermanos, no somos para estar acá en este mundo. El Señor nos hizo para estar felices. El Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. El Señor Jesús vino a morir por nosotros para darnos vida abundante. Para un día, si somos fieles, llevarnos a las alturas. Porque Él dijo: yo te haré subir sobre las alturas y te daré a heredar la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios nos está invitando, hermanos queridos, a emerger del sótano 3. Y recordemos que los que esperan en Jehová, dice el registro sagrado en el libro de Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es el mensaje de Dios para nosotros. Si estamos deprimidos, si nos sentimos solos, si sentimos que nada vale, tenemos un Salvador valioso. Ayuda a la abuela ya, por favor.